Quiero agradecer la invitación del Instituto de Derecho Privado de poder compartir con cada uno de ustedes algunas reflexiones con respecto a las diferentes posturas que se dan 30 años después de este cuerpo normativo tan importante para la vida humana y la sociedad como tal, que es el Código Civil. En los siguientes momentos, el motivo de mi ponencia es centrarme en una figura netamente relevante dentro de este universo de figuras contenidas en los 10 libros del Código Civil peruano de 1984. ¿Qué más hablar de la compra-venta y de las diferentes modalidades que se plasman en torno a su estudio, jurídicamente hablando? Muchas veces el distorsionamiento de los puntos de vista jurídicos, de la judicatura, de la costumbre, ha hecho de que adoptemos diferentes posiciones en torno a las mismas. En derecho, y me auno al pensamiento del doctor Fornis Manco, no puede existir la verdad absoluta. No puede existir la verdad absoluta porque como ciencia social está impregnada ese dinamismo que le da a todos y cada uno de los operadores que intervienen en su diario uso como tal. Empecemos entonces. Luego de esta introducción, lo que vamos a estudiar en los siguientes momentos de manera muy resumida, concentrada, es ver un poco los antecedentes. ¿Cómo llegó esta figura de la compra-venta de documentos a nuestro Código Civil? ¿Cómo fue pensado por los autores de este citado cuerpo normativo? Luego vamos a ir a un análisis exegético de 1580 a 1581, esbozándonos sobre palabras clave, que muchas veces cuesta interpretar. Cuesta interpretar en qué sentido, de acuerdo a la dinámica que trae la responsabilidad de aplicarlo en la realidad. Muy bonito puede estar en el código, en el texto, pero cuando se plasma en la realidad o es fruto de una controversia jurídica, es ahí donde vemos la relevancia del mismo. Luego vamos a terminar con unas reflexiones en torno a la compra-venta sobre documentos 30 años después. Debe continuar, debe salir del código. Ahí están los títulos valores, los valores no deseables, los títulos propios, impropios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué postura debemos de tomar con respecto a los mismos? Y por último, terminaré con algunas reflexiones y conclusiones finales. En primer momento, comencemos analizando de dónde proviene esta situación. ¿Qué influencia motivó a nuestros autores de este Código Civil que cumple 30 años a colocar esta institución dentro del mismo? Primero diré que, siguiendo lo que manifestaba el doctor Vidal en sus libros de Derecho Civil, que 3 grandes códigos son los que han marcado un antes y un después en la vida de los civilistas. El primero de ellos, el Código Napoleónico de 1804, el BGB alemán de 1900, y terminaré justamente con 2 códigos que hacen mención a esta figura jurídica como tal. El Código Civil italiano de 1942, que regula esta figura como antecedente normativo en el 1527, y el Código portugués en su artículo 1937. Ya los antecedentes, Manuel de la Fuente y Lavalle, maestro de generaciones y pieza clave intelectualmente hablando dentro de la confección del código del libro séptimo como tal, de Fuente de las Obligaciones, porque si uno revisa el código, no dice libro de contratos. Lo que uno dice, ¿no? Lo que uno lee es Fuentes de las Obligaciones, y de ahí debemos de partir. ¿Cuál es el origen que nace de una relación obligatoria? En este caso, un contrato como tal. Primer punto clave que inspiró el antecedente como modelo para poder aplicarlo a nuestra realidad peruana fue la representatividad. ¿Por qué decimos eso? Porque la representatividad ocasiona, en primer término, una facilidad en el tráfico mercantil dentro del comercio. Es ilógico pensar que una sociedad no sea dinámica, que a diario lleve a cabo un intercambio que permita la satisfacción de necesidades en base a ¿qué? A bienes y servicios. Entonces, todo eso no necesariamente yo tengo que tener el bien delante mío, físicamente tocarlo, para poder llevarlo a cabo. Entonces, una palabra clave para entender estos 2 artículos y su presencia en el Código Civil, pues vamos a ver si puede proseguir o no, es justamente eso, manejarnos sobre una figura clave que es la representatividad como tal. Es decir, no necesariamente yo tengo que tocar el bien, no necesariamente yo tengo que ver la mercadería para poder llevar a cabo ¿qué cosa? Un acuerdo de voluntades de tipo patrimonial, económico, como es el contrato. Otro objetivo que cita sobre todo la trascendencia de esta figura, y es citado por los autores italianos, Resónico, Bianca, etc., es el objetivo de desarrollar una compra-venta eficaz. ¿Qué significa eso? Una
sociedad como la nuestra, dinámica, poner muchos peros o trabas a las transacciones comerciales, seamos sinceros, nos hace perder clientes, compradores, etc. La representatividad, conjuntamente con lo que es la eficacia de llevar a cabo este tipo de contratos, tiene ese objetivo: hacer rápida, dinámica y facilitar a todo aquel que se acerque a la compra-venta que tenga, primero, la seguridad de llevar a cabo un acto jurídico, patrimonial como este, y segundo, no escatimar, ¿qué cosa? Ninguna traba con respecto al tiempo, la distancia, que pueden ser óbices con respecto a la realización de este acto jurídico como tal. Y por último, la formalidad en la documentación mediante títulos representativos cumpliendo las exigencias del caso. Esto hay que tomarlo como pinza. ¿Y por qué digo así? Porque mucho va a depender de la sociedad donde aplique este modelo de compra-venta sobre documentos. La realidad y enfocado de Italia, de Portugal, es muy distinta a la peruana. Y eso no quita que no tengan puntos colindantes, trascendentes, conectados de manera puntual. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Cada realidad comercial tiene, y lo vamos a ver en la redacción de los artículos, diferentes matices que son necesarios analizar para aplicar esta figura de manera importante y eficiente dentro de su derecho civil como tal. Siguiente, ¿cómo fue pensado por los autores del Código Civil de 1984? Me voy a detener en las reflexiones del maestro Manuel de la Fuente y Lavalle, y en torno a ellas voy a tratar de esbozar ese mensaje que él siempre daba en sus cátedras, ¿no?, de que las instituciones jurídicas siempre deben de llegar en el completo sentido con las cuales fueron confeccionadas. Y diré primero que este es un tipo de contrato, ¿no?, que contempla una operación de venta, en la cual se estipula que ella se hace sobre documentos. O sea, no es necesario, repito, tener frente, tocar, verificar la mercadería para poder llevar a cabo ese acto jurídico patrimonial denominado contrato. Y la razón de ser, la dinámica, ¿cómo la describe? Con la cual la entrega del documento, o cuando digo del papel, porque muchas veces lo primero que se viene a la mente dentro de este tipo de transacciones es que el contrato es igual a un documento de papel. Situación que lógicamente hoy, que estamos a agosto del 2014, deja mucha de distancia de la materialización del mismo. Puede haber contratos digitales, ¿no?, contratos que no tienen una presencia física, pero que sí tienen un reconocimiento por parte de la normatividad jurídica como tal. Y por último, la consecuencia, y es decir, de ese manejo, de esa dinámica, el resultado primigenio, ¿cuál va a ser? Que el vendedor se libere de la obligación de entregar el bien. Una clásica compra-venta, hablando ya de acuerdo a la calidad del bien que se quiere transmitir, inmueble o mueble. Dicho sea de paso, eso ya es motivo de la transacción de manera específica. El código plantea la entrega con la tradición, con el consentimiento, etc. Situación que es motivo de estudio de los derechos reales. Pero para la figura que estoy estudiando, ¿no?, de manera puntual, lo que nos dice es que la representación que se hace de bien en ese documento basta para que el vendedor salga de la escena jurídica y que sea el comprador quien lleva a cabo el contacto posterior ¿con qué? Con lo que es el tema del contacto del bien en materia de la compra-venta. O sea, doctor, ¿es instantánea la compra-venta con respecto a la verificación de la mercadería? ¿Es dada esta figura de tal manera que la mercadería tiene que estar presente? No. No. La facilidad, entonces, nos permite dar este tipo de situación de manera puntual. De lo que se desprende, como ya lo hemos conversado, que no se da la existencia de una verificación instantánea. El documento, entonces, otorga la disponibilidad de los bienes representados tal como lo regula la ley. Algunas reflexiones finales en torno a esta diapositiva. Supongamos que para la campaña navideña, que está por venir en diciembre de este año, yo soy un empresario que quiere traer alfombras de Bagdad, del Medio Oriente. ¿Está bien? Y, lógicamente, las embarco en el puerto de Alejandría, en Egipto, con destino a El Callao, que es el puerto más importante de nuestro país. Yo, con el conocimiento de embarque, la carta de porte, documentos que tienen la categoría de títulos valores, ¿no?, de acuerdo al tipo de transporte que yo quiero utilizar, puedo tomar un vuelo desde Egipto hacia el Perú. Y puede llegar inclusive con mucha más anticipación de la mercadería. Si yo llego y la negocio, por ejemplo, con Saga Falabella o Eshel o Ripley, le va a quitar ese matiz de compra-venta como tal a esa transacción que estoy llevando. No, ese es un ejemplo lógico de la vida cotidiana, que vemos la utilidad de la compra-venta sobre documentos.
Entonces, decir que la compra-venta sobre documentos ha cumplido ya un tiempo de vida en el Código Civil, yo diría que no, pero lo que tenemos que hacer sobre el mismo es reformularlo. En los siguientes minutos voy a analizar los dos artículos que nuestro código le dedica como tal, y simplemente lo resumiré de la siguiente manera. El primero hace una definición del acto por el cual hace una equivalencia en la entrega del documento con lo que es la materia de bien. Ese bien que está, ya sea en un depósito, por ejemplo está en ransom, o por ejemplo está en camino. ¿Hacia dónde? Está en camino hacia Lima, como pusimos el ejemplo de las alfombras, pero que no le quita esa dinámica de llevar a cabo sobre ella las transacciones patrimoniales que yo quiera realizar sobre la misma. ¿Saben? ¿Por qué resaltaba esa parte roja? La primera parte ya la hemos analizado en torno a la dinámica de esta figura y nos habla de otros documentos exigidos por el contrato o en su defecto por los usos. Y acá voy a mencionar dos palabras claves: el jus mercatorio, los usos y costumbres. En el tema de lo que es el derecho civil, señores, es básico conocer. ¿Y por qué decimos eso? Porque muchas veces ese tinte que va a diferenciar, que va a describir la compra-venta frente a la cual me estoy plasmando, se va a derivar mucho del lugar donde yo llevo a cabo la transacción. Y muchas veces los usos y costumbres no están escritos, no están en el código, sino que responden al uso y manejo tradicional que ha sido adoptado de generación en generación en la realización de este tipo de transacciones comerciales, patrimoniales, como tal. Y por último, nos habla del 1581 de una figura clave, que es el pago. Y el pago justamente se dará con la entrega del documento representativo. Ojo, pero no termina ahí. Nos dice, salvo pacto, y el pacto, esa palabra, resaltémosla y basémonos en una reflexión clara. Nos habla del acuerdo de voluntades. Nos está diciendo que los principales operadores son aquellos que intervienen en el contrato como tal y que no pierden un milímetro de importancia su participación en la materialización del mismo, o usos distintos. Vuelvo a referir la reflexión que he hecho con respecto al jus mercatorio de los usos comerciales y la costumbre en el manejo de este tipo de transacciones como tal. La actual ley es del año 2000. El código del 84 surgido casi 16 años antes. El contexto en que se movía, lógicamente, estaba regulada por la anterior ley de títulos valores, que era la década del 70, y que solo regulaba 5 títulos valores. Se podría indicar que para el tiempo en el cual fue elaborado el código, concitaba, si decimos así, un adelanto para facilitar el comercio de su época. Un punto 1. Con la dación de la actual ley de títulos valores en el año 2000, manifiesta que esta figura debería de darse. El autor Javier Paso Hayashida, ¿no?, en esta obra tan conocida, el comentario al Código Civil por los mejores especialistas, manifiesta que lo que se buscó en un primer momento es unir los criterios mercantil y civil. No le quito razón, debe ser, pero hoy que estamos ya bajo una premisa, si decimos así, especializada, creo que los títulos valores y la regulación que se tiene en su ley ha quitado ya en este contexto que necesariamente la presencia de los mismos, claro, con ideas generales puede estar, necesariamente continúen en una posible reforma del Código Civil de manera puntual sobre la misma. Y segundo, ¿qué efectos o qué situaciones o figuras podemos identificar donde se puedan ver la compra-venta sobre documentos? Un ejemplo, el warrant, la carta de deporte, el conocimiento de embarque, el certificado de depósito. Situaciones que lógicamente nos hablan de las diferentes posiciones entre el acreedor y el deudor y la forma en la cual este acto jurídico contractual, ¿no?, nos va a permitir plasmar lo que es la compra sobre documentos. Por último, nos habla de la presencia de los incotables. Es fruto de lo que es el comercio internacional. Hace un deslinde el doctor Mario Castillo, que lo hemos tenido en la primera parte de esta conferencia, en la cual nos habla en su libro, ¿no?, comentarios a los artículos de la compra-venta como tal, que la compra-venta aplicable dentro del Perú puede regirse bajo el Código Civil, pero si yo lo hago en el extranjero, tendría que basarme primero en los usos y costumbres comerciales. Modernamente, ¿dónde yo me puedo situar en la utilización del CIF, del FOB? Que son figuras, lógicamente, de la transacción comercial moderna y que nos habla de la liberación, ¿no?, de la mercadería sobre cubierta y las consecuencias jurídicas del traslado de la misma. Es decir, los Incoterms tienen que ser tomados en cuenta, su presencia en lo que es la regulación de la compra-venta sobre documentos en un tiempo como el nuestro, sí, porque nos estipula
las circunstancias en las cuales se va a desarrollar el traslado y las consecuencias jurídicas de algún deterioro o una situación que puede perjudicar a las mismas. Y segundo, la Convención de Viena. Tiene buena data, pero el Perú se acogió a ella recién en el año 99. Y nos dice entonces que la Convención de Viena, en este tema del tráfico mercantil internacional, juega como ente rector para regular este tipo de cosas. ¿El Perú está sometido, entre comillas, jurídicamente a ella? Sí. Por ende, habría que haber, cuando se da este tipo de transacciones de conversión internacional, jugar en una interpretación extensiva. ¿Qué quiere decir? Con la regulación de títulos de valores, con lo que dice el Código Civil, lo que le dice la judicatura más la normativa supranacional, encontrar una respuesta jurídica adecuada al tema. Eso es lo que tenemos que hacer de manera puntual en el manejo de esta institución. Primero, para acabar, el objeto principal entonces de este estudio, de esta figura, es la modalidad de compra-venta, son las mercaderías. Darle justamente esa santidad, si decimos así, para la plenitud del uso, como también de la relevancia económica que se tiene. El título representativo es la forma como se viabiliza las diferentes transacciones en torno a la misma. Pero la vedette, si decimos así, que debe ser materia de la compra-venta sobre documentos, es la mercadería. O sea, su no presencia física no quita que yo lleve a cabo transacciones sobre la misma. Ese mensaje que lo he repetido constantemente en la exposición que me ha tocado como tal. Luego, notamos la influencia relevante del ius mercatori, lo hemos hablado y reflexionado. Los usos y la exigencia de otros documentos en los citados artículos 1580 y 81 así lo respaldan. O sea, ¿qué nos está diciendo? La costumbre no puede negarse y sigue teniendo relevancia dentro del mundo jurídico como tal. Por último, la aplicación de la teoría del riesgo. Simplemente resaltaré un minuto este tipo de situaciones. La teoría del riesgo es una forma de explicar una situación que yo no sé qué pueda pasar. Y eso lo estudiamos todos en nuestro curso de obligaciones. Porque el futuro y las situaciones no esperadas pueden darse como consecuencia del no cumplimiento de aquel acuerdo entre el acreedor y el deudor que se da dentro de una relación obligatoria. Entonces, la teoría del riesgo, ese riesgo que se da con respecto a la mercadería, se transmite ¿dónde? No con la presencia física del mismo, repito, sino con los documentos representativos que van a transmitir la presencia no física de la mercadería materia del contrato. Por último, lo que decía el doctor Javier Pasos, con la presencia en el Código del 84 lo que se inventó fue unificar criterios civiles y mercantiles. ¿Dónde viene el modelo? En el Código Civil y mercantil italiano del 42. Y por último, lo que debemos de tomar como base para poder terminar, y nuevamente es la base de todo acto jurídico, de todo contrato, es el carácter convencional, el acuerdo de voluntades, que debe estar presente en todo tipo de mismos. En este caso, en estos minutos, lo que yo les he transmitido es que la convención, ese acuerdo, que se llega entre las voluntades de las partes, entre el vendedor, el comprador, como tal, tiene que haber un punto de equilibrio donde ambos acepten las condiciones y se llegue a un acuerdo total en el manejo patrimonial de este tipo de figura como tal. Muchas gracias. Eso es todo.